Hola, soy el pastor Pedro Villegas de la iglesia Full Life. Te invito a escuchar y poner en práctica este mensaje. Así podrás traer orden y propósito a tu vida. ¿Están regañados o con hambre? Un poquito de las dos, regañados y con hambre. ¿No? Oye, ¿qué dijo? Pues sí, está pidiendo permiso para ir a esquiar. Eso sería un milagro, eso toca hacer una serie para que dejen ir a Andrés. Bueno, yo no estoy de acuerdo mucho en esas iglesias que le ponen no parar, sentarse, pero pónganse de pie. ¿Por qué? Porque hoy estamos empezando serie. Y yo creo que con cada serie Dios trae un regalo, una bendición. Yo quiero salir con esa bendición. Yo creo que de repente trajo una gran bendición y yo la recibí completica. Pero esta serie está buena. Se llama Sobreabundante. ¿Ah? Porque yo creo que nuestro Dios es sobreabundante. En Él sobreabunda todo, ¿no? Entonces vamos a orar por esta, porque ¿tú quieres la sobreabundancia de Dios en tu vida? Sí. Entonces vamos a orar, levanta la mano y dile: Señor Jesús, hoy yo declaro que a lo largo de esta serie se abren los cielos, que llueve bendición sobre mi vida. Hoy yo te pido que me ayudes no solo a entrar a las tierras prometidas, sino a conquistar los mejores terrenos. En el nombre de Jesús. Amén. A ver. Entonces, hoy estamos en esta serie nueva, sobreabundante, porque yo creo que nosotros seguimos a un Dios que es sobreabundante en bendición. Cuando uno mira los cielos, uno ve tanta estrella y uno dice: ¿para qué tanta estrella? ¿No? Usted va al mar y ve tanta agua y uno dice: ¿para qué tanta agua? Usted mira la arena y usted dice: ¿para qué tanta arena? Muy sencillo, porque todo eso habla de Dios, de su grandeza, de su generosidad, de su abundancia. Y así son las bendiciones que Él tiene para nosotros. En Éxodo capítulo 3, versículo 16 nos dice: y tú anda, reúne a los jefes de Israel y diles. Acá Dios le está hablando a Moisés. Y diles: el Señor, Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: yo he estado pendiente de ustedes. He visto cómo los han maltratado en Egipto. Por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es una tierra donde abundan la leche y la miel. Mira lo que Dios está diciendo: yo he visto tus opresiones, yo he visto tu escasez, yo he visto las penurias que tú has pasado, pero estoy por sacarte de ese terreno para llevarte a la tierra de más que suficiente. Una tierra donde abundan la leche y la miel. El pueblo de Israel había estado bajo la opresión de Egipto, quienes los tenían a ellos como esclavos, maltratándolos, los tenían trabajando para ellos, en la tierra de no es suficiente. Y Dios escuchó sus quejas. Dios no desconoció su dolor, sus maltratos, sus aflicciones y los aburridos que ellos vivían. Y por eso envió a Moisés para guiarlos y cambiar su condición, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa donde fluye la leche y la miel. La leche y la miel son una metáfora que representa abundancia y fertilidad. Ahora, ¿qué es abundancia? Abundancia es cuando tú llegas a una fiesta y la comida es tan abundante que tú sabes que sales lleno y con cajita. No, si uno es latino, usted sabe que la abundancia es: hoy salgo lleno y con cajita. Y si tú tienes hijos pequeños, dije: me ahorré el almuerzo de mañana. No toca llegar a cocinar. Eso es abundancia. La fertilidad justamente habla, cuando se habla de una mujer que es fértil, es una mujer que se une con su esposo y queda en embarazo. Su esfuerzo produce vida. Lo mismo ocurre con una empresa. Una empresa fértil es que tú le metes al negocio y lo concretas, que tu empresa está creciendo, está produciendo ganancia. Y las bendiciones de Dios son abundantes y además hay fertilidad en ellas. El plan de Dios es llevarnos a una tierra de más que suficiente.
Sin embargo, si volvemos al pueblo de Israel, nos damos cuenta que para llevarlos a esa tierra de más que suficiente, o sea, la tierra de no es suficiente, la tierra de más que suficiente, Él lo hace a través del desierto, la tierra de apenas lo suficiente, que no está supuesto a ser un destino, sino un lugar de paso. Dile al de al lado, el desierto no es un destino, es un lugar de paso. Digo todo esto porque esto que está ocurriendo o esto que ocurrió con Israel, Moisés y Egipto es un cuadro de la vida de nosotros como creyentes. Porque Jesús nos dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Acá está hablando el faraón. Los planes del faraón, de quien los tiene ustedes esclavitud, es robo, muerte y destrucción. Y después nos muestra los planes de él. Dice, pero yo he venido para que tengan una vida y la tengan en abundancia. No es una vida en escasez, no es una vida con apenas lo suficiente, es una vida con abundancia, llenos y con cajita. ¿Entiende? Recuerde siempre eso, la vida que Dios tiene para mí es una vida lleno y con cajita. Y este versículo nos muestra los planes de Satanás versus los planes de Dios. Satanás nos quiere tener en la tierra de apenas lo suficiente, viviendo en esclavitud. Dios en la tierra de más que suficiente, donde sobreabundan las bendiciones que Él tiene para ti. Así que lo primero que tú tienes que empezar entendiendo en esta serie es que Dios quiere que tú vivas en la tierra de más que suficiente. Una tierra buena y espaciosa, una tierra donde fluye la leche y la miel, una tierra fértil y abundante. Y esto es una verdad en todas las áreas de tu vida. Lo digo porque algunos cristianos creen equivocadamente que Dios los quiere viviendo en pobreza, que Dios los quiere viviendo en un desierto, que Dios quiere que todo su matrimonio sea apenas acá sobreviviendo. No, Dios quiere que tu matrimonio sea abundante y fértil. Dios quiere que tus finanzas sean abundantes y fértiles. Dios quiere que tu cuerpo sea abundante y fértil. Dios quiere que todas las áreas de tu vida estén en abundancia y en fertilidad. Pero es importante que tú lo creas porque tú solamente le apuntas a lo que crees que es para ti. Y si tú sigues creyendo que Dios te quiere en pobreza, pues tú te vas a conformar con la pobreza. Pero Dios te quiere a ti en abundancia. Ahora, hoy vamos a estar viendo cada una de estas tres tierras, lo que significa cada una, cómo salir de la esclavitud, cómo superar nuestros desiertos y cómo avanzar en la abundancia. Así que vamos a empezar con la primera tierra, la tierra de no suficiente. La tierra no suficiente. ¿Tú conoces bien esta tierra o no? En esta tierra la abundancia nos rodea, la riqueza nos rodea. De hecho, la fama nos rodea y parece atractiva. De hecho, nos promete la puedes llegar a conquistar. Éxodo 3:7 dice, pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Estaban en Egipto, pero están oprimidos. Los he escuchado quejarse de sus capataces. Estaban en Egipto, pero tenían opresores sobre su vida. Y conozco bien sus penurias. Israel no está viviendo en una tierra pobre. Porque hay quienes creen que Egipto era una tierra de pobreza. No, ellos no están viviendo en una tierra pobre. Ellos no están viviendo en una tierra sin progreso. Ellos no están viviendo en una tierra donde no había comida. Egipto era la potencia mundial. Había riqueza, había grandes casas y había un gran poder militar. Pero a pesar de todo esto, Israel vivía amargado, dolido, angustiado, inseguro y vacío. Y no importa lo mucho que ellos trabajaran y se esforzaran, lo que produjeran, nada era suficiente. Ellos vivían en pobreza. ¿Por qué? Por su condición de esclavos. A lo que me refiero es que tú puedes vivir rodeado de abundancia económica, de fama, de poder y vivir amargado. Tú puedes tenerlo todo, pero vivir vacío. Tú puedes tener mucho, pero que nada sea suficiente. Y tú puedes vivir en una continua búsqueda de más, trabajar sin descansar y tener una vida miserable y llena de vacíos. ¿Por qué? Por tu condición de esclavo. Porque estás en la tierra de no suficiente. Yo pienso en cómo yo crecí. Porque yo crecí en una familia adinerada, con acceso
a muchas cosas. Y mis amigos eran los amigos cool, yo tenía la novia bonita, yo tenía el carro, iba a las mejores universidades, disfrutaba de abundancia. De pronto cuando alguien me miraba me decía, este tiene todo lo que uno quisiera llegar a tener. Pero mi vida era miserable y nada era suficiente. Y vivía vacío porque no conocía a Jesucristo. Lo digo porque tu vida no es el resultado de lo que tú tienes, ni de lo que tú te rodeas, sino de a quién tú le perteneces. Y quiero volvértelo a repetir. Tu vida no es el resultado de lo que tú tienes, ni de qué te rodeas, sino de a quién tú le perteneces. Mira, en Egipto, Israel le pertenecía al faraón, pero ellos fueron libres cuando le pertenecieron a Dios, porque el faraón los hizo esclavos, Dios los hizo hijos. El faraón los hizo esclavos, Dios los hizo hijos. Igual a como Dios envió a Moisés a sacar a Israel de Egipto para que no fueran más la propiedad del faraón, para que ahora fueran el pueblo de Dios, también Dios envió a Jesús a nosotros para sacarnos de la esclavitud del pecado, para que no seamos la propiedad de Satanás, sino más bien seamos hijos de Dios. Pero salir de Egipto requería que Israel dejara de seguir al faraón y empezara a seguir a Moisés. Igual ocurre con nosotros. Tú tienes que dejar de seguir el pecado, tienes que dejar de seguir a Satanás, tienes que dejar de seguir la desobediencia y empezar a seguir a Jesús en todas las áreas de tu vida. ¿En todas las qué? Áreas de tu vida. Y lo digo porque hay algunos que lo hacen nada más en unas áreas de su vida. Mira, tú tienes que dejar de seguir lo que te hace esclavo y empezar a seguir el que te hace libre en todas las áreas de tu vida. En la época de las cruzadas había un grupo de caballeros que cuando ellos se bautizaban se ponían toda la armadura, se sumergían en el agua pero dejaban la espada por fuera. Y cuando lo estaban haciendo, ellos a través de esto le estaban diciendo a Dios, nos sometemos completamente a ti, menos nuestra espada. Nuestra espada está sometida a nosotros. Y hay muchos cristianos que cuando se bautizan hacen lo mismo pero con la billetera. Con su trabajo, con su relación, con su sexualidad, con sus amistades, con sus vicios, no con el traguito, ¿no es cierto? Cosas que dejas por fuera y dices, mire, yo me convierto al cristianismo, pero esta parte de Dios no me la toques, porque yo esta vida que pertenece a mi vida de esclavitud, la quiero conservar. Pero si tú no le rindes toda tu vida a Cristo, tú vives en esclavitud. Por un área, por una sola cosa que tú no le rindas a Cristo, tú vas a vivir como esclavo. Y lo digo porque muchos no lo han entendido, entonces creen que ya salieron de la esclavitud cuando todavía no han rendido esa área de su vida. Mira, o Dios es tu Dios en todo, o Dios no es tu Dios en nada. El seguir a Cristo es una decisión de todo o de nada. O tú lo sigas completamente o tú no lo estás siguiendo. Y quiero preguntarte, ¿cuál es ese área de tu vida que tú estás dejando por fuera del bautizo? ¿Qué es aquello que tú le estás diciendo a Dios, yo te rindo todo menos esto? Esto yo sí lo quiero seguir viviendo de la manera en que lo vivía antes. Acá no quiero someterme a ti. Quiero que esto siga viviéndose de la manera en que yo solía vivirlo. ¿En qué área sigues siguiendo al faraón y te rehusas a seguir a Jesucristo? Porque es aquello lo que te está manteniendo esclavo. En la tierra de no es suficiente. Y vuelvo y le digo, en la tierra de no es suficiente, tú pareces estar en medio de abundancia. Tú pareces estar en medio de fama, muy bien acompañado. Pero tú sabes que vives siendo miserable porque estás en condición de esclavo. Y no importa lo mucho que te esfuerces, nunca obtienes, solamente pierdes. De hecho, en la tierra de no es suficiente, tú trabajas para que otro disfrute a costa de perder tu familia, perder tu matrimonio, perder tus hijos, porque nunca para. La tierra de no es suficiente nunca duerme, nunca te deja descansar, te tiene como esclavo. No importa lo mucho que tienes, no lo puedes disfrutar. ¿Por qué eres esclavo? Porque no eres libre. Y eso determina cómo estás viviendo amargado. Así que ¿cómo sales de la tierra de no es suficiente? Muy sencillo. Tienes que dejar de seguir al que te hace esclavo y empezar a seguir al que te hace libre, a Jesús. Tienes que dejar de seguir al que te hace esclavo
y empezar a seguir el que te hace libre, que es Jesús, en todas las áreas de tu vida. Lo cual nos lleva a la segunda tierra. La tierra de apenas lo suficiente. Esta es la tierra de apenas lo suficiente o el desierto. También la conocemos bien como el desierto. Ahora, muchos le tienen un gran miedo al desierto. Muchos creen que el desierto es malo. Y de hecho cuando hablan dicen, no, ando en un desierto, como si eso fuera terrible, ¿no? Pero todo depende de lo que tú te estés enfocando en el desierto, porque si tú piensas en el desierto, yo creo que hay ciertas cosas que en la tierra prometida, cuando el pueblo de Israel estaba en la tierra prometida, miraba el desierto y decía, ¿te acuerdas lo chévere del desierto? Porque en el desierto todos los días se levantaban y había maná. O sea, había pan que había sido cocinado en el cielo y entregado al pueblo. Tenía que ser hermoso. No, además, en el desierto, en la tierra apenas suficiente, estaba la gloria de Dios todo el tiempo. De hecho, durante el día los seguía una nube, no permitiendo que el sol se achicharrara, y por la noche ningún sistema de calefacción ha existido desde entonces, porque era una nube de fuego que los mantenía llenos de calor. Mira, el desierto fue el lugar donde Dios hizo brotar agua de una roca, donde trajo codornices para alimentarlos, donde ocurrieron grandes milagros y maravillas. El desierto fue el lugar donde ellos conocieron a Dios. Además, recuerda que un desierto no está supuesto a ser un destino, sino simplemente un lugar de paso, una preparación. Pero quiero que leamos el propósito del desierto, para que tú te des cuenta que es un propósito hermoso. Mira lo que nos dice en Oseas, capítulo 2, versículo 14, dice, por eso, ahora voy a seducirla. La llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Yo qué estoy pensando acá. Yo acá pienso en cuando yo fui a conquistar a mi esposa y yo necesitaba sacarla donde ella y yo estuviéramos a solas. A lo que me refiero es que yo la conocí rodeada de amigos, pero realmente la enamoré cuando tuvimos citas a solas. Porque mientras que estábamos con mucha gente, había cierta parte que podíamos conocer, pero teníamos que estar a solas para realmente conocernos a un punto en que nos pudiéramos enamorar. Por eso, uno que le dice, te invito a tomarnos un café, te invito a comer, te invito a un lugar donde podamos estar tú y yo solos y llegar a conocernos. ¿Lo entiendes? Es lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo, quiero enamorar a Daniel. Pero ¿cómo hago para enamorarlo si él está en el tema del trabajo, de la esposa, de los hijos, de que la casa, de que toca cortar el pasto, de que toca hacer una cosa, de que toca hacer la otra, que toca pagar las cuentas? ¿Cómo hago para que estemos solos él y yo? Porque quiero hablarle con ternura, quiero enamorarlo de mí. Entonces dice, ya sé, lo voy a sacar del ruido, lo voy a sacar del afán, lo voy a sacar de la multitud, lo voy a llevar a un lugar donde estemos a solas y él me pueda llegar a conocer. Y entonces le lleva al desierto. Ya cambia la perspectiva que tenemos con respecto al desierto. Tus desiertos son las citas a las cuales Dios te está invitando a ir para que tú lo conozcas de una manera personal, para que tú te enamores de él. Y continúa diciendo, bueno, volvamos a leer, por eso ahora voy a seducirla, la llevaré al desierto y le hablaré ¿cómo habla Dios en el desierto? Con ternura. Dice, allí le devolveré sus viñedos. En el desierto Dios no te quita, en el desierto Dios te restituye. En el desierto Dios te devuelve lo perdido. Dice, y convertiré el valle de Acor en una puerta de esperanza. En el desierto donde Dios te vuelve a despertar la esperanza. Allí responderá como en los días de su juventud, te rejuvenece. Como en el día en que salió de Egipto, te vuelve a tu primer amor. En aquel día, afirma el Señor, me llamarás esposo mío y no me llamarás más mi Señor. Y continúa diciendo, quitaré de tus labios el nombre de tus Baales y nunca más volverás a invocarlos. Mira lo que hace Dios en el desierto. El pueblo de Israel estaba en esclavitud porque seguía al faraón. Entonces, cuando Dios los lleva al desierto, dice, ya no vas a seguir falsos dioses, ya no vas a seguir más ídolos. Porque los ídolos te llevan al propósito de Satanás, que es robar, matar y destruir. A la tierra de no es suficiente. Dios dice, arrancaré todos tus ídolos, arrancaré todo lo que tú venías siguiendo distinto a mí, para que solamente me sigas a mí y de esa manera yo te pueda llevar a la tierra de más que suficiente.
suficiente. Dice, en aquel día haré un pacto en favor de ellos, con los animales del campo, con las aves de los cielos y con los reptiles de la tierra. Eliminaré del país arcos, espadas y guerra, para que todos duerman seguros. Te haré mi esposa para siempre, te haré mi esposa con derechos y justicia, en gran amor y compasión. Te haré mi esposa con fidelidad y entonces conocerás al Señor. ¿Te das cuenta de lo que ocurre en el desierto? Es el lugar donde Dios te enamora, es el lugar donde Dios te habla con ternura, es el lugar donde Él arranca los ídolos que te quieren llevar a la destrucción, es el lugar donde tú le conoces como esposo, no solamente como Señor, sino como esposo. Y un esposo es el que ama, un esposo es el que protege, un esposo es el que provee. Dios dice, quiero que me conozcas de esa manera, no solamente como el que te da órdenes, sino el que cuida y vela por ti. Un desierto es el lugar donde tú dices, conozco a Dios. Y realmente lo llegas a conocer. El desierto es el lugar donde te enamoras de Él. El desierto es el lugar donde Él arranca todo lo pagano que hay en ti. El desierto es el lugar donde Él sana tu corazón. Donde no solamente te sacó de Egipto, sino saca a Egipto de tu corazón. El desierto es un lugar de paso y es una preparación para la tierra prometida. Ahora, sí, es cierto, es la tierra de apenas lo suficiente. Y tú por eso podrías decir, es que no me gustan los desiertos porque apenas tengo lo suficiente. Ahora, piensa en los desiertos. En el desierto, cuando uno ve que alguien está pasando por un desierto, la persona no le ha faltado nada, pero no ha tenido de sobra. Apenas ha tenido lo suficiente. Tengo lo de hoy, pastor, pero mañana no sé qué voy a hacer. Lo mismo decías ayer. Porque en el desierto Él se ocupa de ti diariamente. Te da maná todos los días. Pero nos desespera un poquito esa dependencia de Dios, porque si nosotros pudiéramos cambiar el Padre Nuestro, no diríamos, danos hoy nuestro pan de cada día, sino danos hoy el pan del resto de nuestra vida. Sí, es así de sencillo. Si Dios te dice a ti, Lucho, tengo para ti $100 millones. ¿Los guardo yo o los guardas tú? Sé sincero. Mira, ya los guardo, tranquilo, acá lo tenemos. No es que desconfíe de ti, pero prefiero tenerlos yo. Y Dios te dice a ti, tengo la provisión de pan, de techo, de comida, de todo para el resto de tu vida. Ay, gracias, Señor. ¿Me la puedes dar para que yo la guarde? Porque desconfiamos. En el desierto es el lugar en el que tenemos que confiar. Ahora, ¿por qué en la tierra de apenas lo suficiente? Porque es el lugar donde tú y yo entendemos que Dios es más que suficiente, que Dios es todo lo que necesitamos, que lo demás son simplemente añadiduras. Y si nosotros no entendemos eso, antes de entrar a la tierra más suficiente, entonces nosotros pasaríamos de esclavitud a esclavitud. Porque pasaríamos de servir al faraón a servir a Mamón. Pasaríamos de servir al faraón a servir una relación. Sí, también ocurre con las relaciones. ¿Dónde están los solteros? Pónganse de pie los solteros. Ese es un buen momento porque es el momento en que tú muestras para vender. Exactamente, además resuelves dudas. Habían unas que decían, ¿será soltero, será soltero, será soltero? No le veo anillo y ya, ahorita se paró y dijo, Bueno, solamente para no causar confusión, levante la mano los que están ennoviados o noviadas para decirle al resto, no mire mucho por acá, pero son solteros. ¿Ustedes dos? ¿Usted por qué levanta la mano? ¿Qué? ¿Están ennoviados? Los que están ennoviados, por eso no se levanten, tranquila, no se preocupen. Bueno, entonces, ¿quiénes están ennoviados de los que están parados? Ninguno. Pero los que están solteros y no están casados, pónganse de pie. Ese eres tú, póngate de pie, tú estás ennoviada y póngalo a él de pie. Muéstrelo, sí, no se consiguió nada mejor, pero muéstrelo, no se avergüence tampoco. ¿Sí o no? Tampoco que lo oculten a uno, ¿no es cierto? Sí, si no está chévere, pues usted debe ser querido, ¿no es cierto? No, mentira. No, mentira. Molestado. Bienvenido a Full Life. Bueno, te lo voy a poner de esa manera. Hay solteros que creen que el día que se casen, su vida va a dejar de ser miserable. Y miren la reacción que tienen los casados.
Oiga, Johnny, tampoco delate tanto a Dianita. Ya no es tan difícil como usted dice, no. No, tampoco. ¿Ah? ¿Ustedes creen que si voy a dejar de ser miserable? Miren los casados cómo se ríen. ¿Por qué? Porque ellos creían. Y en la misma luna de miel cogieron y empezaba a totear de la risa. Ay, yo de risa de época. Pero te lo aclaro. Muchos le están orando a Dios y le están diciendo, dame la persona que tienes para mí y entonces voy a ser feliz. O sea, que si Dios les entregara a esa persona, ustedes llegarían y decían, bueno, acá está mi felicidad, es su responsabilidad, hágame feliz. O sea, esa persona se convertiría en tu Dios. Tú pasarías de seguir al faraón a seguir un falso Dios, a seguir un ídolo. Porque todo aquello de lo que tú dependes para ser feliz es un falso Dios. Entonces, si Dios te pasara a ti de Egipto directamente a la tierra de más que suficiente, la tierra de más que suficiente se convertiría en la tierra de no es suficiente, porque tú no entrarías en condición de conquistador, sino en condición de esclavo. Por eso Dios te lleva al desierto, para que tú entiendas que todo lo que tú necesitas para ser feliz es Dios. Y que lo demás es añadidura. Una mujer no te va a hacer feliz a ti. Tú vas a ser feliz solamente porque estás con Dios. Y cuando Él te entregue tu esposa es una añadidura. Porque si tú esperas que esa mujer te haga feliz, tú la vas a hacer miserable. Van a tener una relación miserable. Porque los dos se van a demandar, hágame feliz, hágame feliz. No pueden. El único que puede llenar los vacíos de tu vida es Jesucristo. Ahora, hay varios que lo hacen, no se me vayan a sentar, sigan vendiendo. Sí, hay varios que se dicen, a ver si tiene condición física. Usted se sienta, don de continencia, de una vez. Entonces, hay varios que lo piensan así también con el dinero. El día que yo tenga dinero, el día que yo tenga seguidores en Instagram, el día que yo tenga un ministerio, el día que yo tenga, voy a ser feliz. No está listo para recibirlo. Porque cuando lo recibas, le vas a decir, ok, tú eres el encargado de hacerme feliz, tú eres mi Dios. Y volviste a la esclavitud. Dios quiere que en el desierto tú aprendas que lo único que tú necesitas es Dios y lo demás es añadidura. Hay varios que creen que van a ser felices el día que tengan hijos. Oye, a uno le decían cuando no tenía hijos, aproveche y duerma hasta tarde. Hubieran hecho caso, ¿no? O aproveche y viaje. Le decían un montón de cosas. Volvamos otra vez a los solteros. Con ustedes he gastado tiempo en los 3 servicios. No, yo quiero pasar tiempo con ustedes porque hay muchos de ustedes que tratan la soltería como si fuera una enfermedad, ¿no? Entonces es como que uno pasen a ser sanados, ay, que Dios me sane esta soltería. Como si fuera un virus o alguna cosa así, no lo toque que es soltero. No, ¿qué tal que se pegue esa vaina? No. Yo creía que ocurría eso. Y yo cuando empiezo a ir a la iglesia, empiezo a ver que Dios se mueve en la iglesia, lo que ustedes experimentan. Porque uno empieza a ir a la iglesia y uno se da cuenta que no es religión, uno se da cuenta que Dios está acá. Y uno siente su presencia. Y a mí me pasaba que cuando Dios se dejaba sentir, ahí mismo yo llegaba y yo lo sentía. Yo sabía que me estaba escuchando. Entonces yo, dame ya a mi esposa, porque yo me quería casar desde los 5 años. Yo era una de esas personas que querían hacer casado, entonces yo, dame a mi esposa. Y no me lo entregaba a Dios. No me entregaba a esa esposa. Y yo recuerdo que mi vida era aburrida porque yo quería estar casado y yo me quejaba cuando Dios y andaba con otro grupo de solteros que también veían la soltería como una enfermedad. Entonces los domingos, siempre por la noche, orábamos, llorábamos, reprendíamos el espíritu de soltería y todos esos demonios y juntos vamos a creer que Dios sí tiene a alguien para nosotros. Y resulta que hay un momento en que empecé a ser feliz en la soltería. ¿Sabe por qué? Porque yo me levantaba por la mañana y me decía a mí mismo, ¿qué quiere hacer hoy? Y lo que mí mismo decía, hágale, yo voy con usted, yo le daba gusto a mí mismo. Cuando íbamos a gastar plata,
Yo cogía, miraba a mí mismo y decían que se la quiere gastar. Lo que mí mismo decía, en eso yo me la gastaba. Mí mismo y yo nos la llevábamos supremamente bien, porque yo pensaba en mí mismo y mí mismo pensaba en mí. Era una relación hermosísima. Pero me casé. Y mí mismo no fue bien recibido en el nuevo matrimonio. Entonces yo recuerdo que yo ya era feliz con mí mismo, nos la llevábamos bien, yo estaba enamorado de mí mismo, me caía bien mí mismo, la persona más cool era mí mismo. Y en ese momento Dios me entrega a mi esposa y yo le dije, ¿por qué le haces eso a mí mismo? Y Dios me dijo, muy sencillo, porque ahora no vas a hacer su vida miserable. Si tú sabes ser feliz solo conmigo, entonces ya será añadidura para tu vida. ¿Ya se pueden sentar? Si con esto no vendieron, sigue jugando hasta la próxima prédica en que te haga pararte. Bueno, Dios no quiere que tú pases del faraón a una relación. Porque es la forma como muchos viven las relaciones. Yo amo a mi esposa, tengo la mujer más hermosa del mundo. La mejor pastora, la mejor madre. Ella es lindísima, ella es guau. Y de pronto está oyendo esta prédica, entonces toca seguirlo diciendo. Sí, o no. Y entonces, ella es hermosísima. Pero yo no estoy con ella porque me toca. Yo estoy con ella porque yo decido estar con ella. Pero yo una vez estuve en una relación del mundo, donde yo no estaba con la otra persona porque quería, sino porque era miserable cuando no estaba con esa otra persona. Y eso no es amor, eso es dependencia, eso es esclavitud. Esa es la tierra de no es suficiente. En la tierra de más que suficiente, tú no eres esclavo, tú eres conquistador. Entonces entendí que Dios no me quería dar una relación en la que yo dependiera de la otra persona para que mi vida no fuera miserable, sino en la que yo ya era completo porque tenía a Dios y las demás personas vienen a añadir. Son bendiciones en mi vida, pero no llenan mi vida. Dios es el único que llena mi vida. El desierto es el lugar donde tú entiendes que Dios es lo único que tú necesitas para ser feliz. Donde tú pones tu confianza en Dios, donde tú te haces libre de ídolos, donde tú dejas la tibieza, donde tú te arrepientes del pecado. Y quiero hablarte del arrepentimiento. El arrepentimiento es dejar el pecado para acercarte a Dios. Porque hay algunos que creen que pueden estar con Dios y pecando. No se puede, no porque Dios no quiera estar contigo, sino porque pecar, andar en pecado es decidir estar sin Dios. Lo más cerca del pecado, lo más lejos de Dios. El arrepentimiento es dejar el pecado para decidir estar con Dios. Y en el desierto es el lugar donde tú decides dejar el pecado, donde tú decides dejar de ser esclavo de Satanás, donde tú decides más bien servir a Dios, amar a Dios, vivir para Dios. Pero también es el lugar donde tú sanas tu corazón. Y hay muchos que no han entrado en la tierra de más de suficiente porque no han sanado sus corazones. Te rompieron el corazón, tu responsabilidad, tienes que sanar. Y hay muchos que salieron de una relación y trataron de entrar a otra sin haber resuelto esto y lo único que hicieron fue arrastrar un lastre a la nueva relación. Hay muchos que salieron mal de una iglesia huyendo en lugar de resolver las cosas y lo único que están haciendo es hacer que ese problema los persiga a la nueva iglesia. Tú tienes que aprender a sanar tus relaciones. Tú tienes que aprender a cerrar ciclos, a dejar las cosas bien, a irte en paz de los diferentes lugares, a hacer tu parte. Dios no te dice, si tu hermano peca contra ti, ve y buscas otro hermano y olvídate de ese. Te dice que tienes que ir a solas. Dice que tienes que tratar, que él vea la falta, tratar de hacer algo al respecto. Y es lo que Dios espera. Hay muchos que como no han obrado así, lastimosamente no van a poder entrar a la tierra de más que suficiente. Y Dios hoy te está llamando a que aquella relación que tú dejaste mal, tú la confrontes, la enfrentes y termines en paz. Me encontré con un amigo a quien amo muchísimo y él dejó de congregarse por algo que le hicieron en una iglesia. Y entonces yo le empiezo a hablar de cómo él se va a secar, él tiene que congregarse en una iglesia. Tú te tienes que congregar, le dije. Y él me dijo, bueno, pero entonces ¿en qué iglesia? Y yo le dije, ¿en la que te fuiste? Me dijo, no, pero es que allá me hicieron esto, y un montón de cosas. Y le dije, sí. Pero mientras que tú no sanes tu corazón con esa iglesia, tú nunca vas a poder disfrutar de la abundancia de Dios.
Puede ser que Dios te lleve a esa iglesia simplemente a sanar y después que ya haya paz, te lleve a un nuevo lugar en paz. Pero mientras que tú no soluciones el pasado, no esperes que Dios te entregue un futuro. Mientras que tú no soluciones tu pasado, no esperes que Dios te confíe un futuro. Tienes que sanar tu corazón. Aprobamos nuestros desiertos cuando ponemos la confianza en Dios. Y hay muchos que han hecho del desierto su destino porque se rehúsan a dejar ídolos, a confiar en Dios, a dejar su tibieza, porque esconden su pecado, porque no sanan su corazón, porque esconden su pecado. La palabra de Dios dice, quien encubre su pecado jamás prospera. ¿Encubrir de quién? Entonces, ¿de Dios? ¿Es que acaso tú le puedes esconder algo a Dios? No, entonces, ¿de quién? De los hombres. Y hay muchos que cometieron un pecado en el pasado, ya no lo están practicando, fue algo del pasado. Nunca lo confesaron, no lo han vuelto a practicar y creen que ya no están en pecado. Tú sigues en pecado porque sigues encubriendo, sin importar que hayas dejado de practicar. Porque dice, quien encubre su pecado jamás prospera. Quiere decir que está bajo maldición. Una persona que no prospera es una persona que está bajo maldición. Sí. Es importante confesar pecados pasados que ya no practico. Para ser libre, sí. La palabra de Dios dice, quien confiesa su pecado y lo deja, primero se confiesa, después se puede dejar, haya perdón. No hay perdón mientras que se están cubriendo. No hay perdón mientras se siguen cubriendo. Entonces sí es importante que aún cosas pasadas tú confieses, sí. ¿A quién? A alguien que tenga autoridad sobre tu vida. A tu esposa, claro, porque tu esposa tiene autoridad sobre tu cuerpo, igual como tu esposo tiene autoridad sobre tu cuerpo. Es lo que nos dice la palabra. Entonces, alguien con quien yo tengo una práctica de confesión de pecados es con mi esposa. Ya desarrollamos esa cultura. Porque yo le apunto a no pecar, pero seamos sinceros, no se logra. ¿O no? ¿O hay alguien acá que haya logrado no pecar? Yo sí recuerdo una vez que yo empecé a orar y le dije a Dios, Señor, no he pecado en todo el día, pero estoy por levantarme de la cama, así que voy a necesitar tu ayuda. Porque nada más es que usted empieza a vivir para empezar a meter la pata. Entonces yo le apunto a no pecar, pero como sé que no lo va a lograr, entonces desarrollo una cultura de confesión, de rendir cuentas a personas que tengan autoridad sobre mi vida. Puede ser tu esposa, si eres menor tu padre, ojalá cristiano, si no tu líder, tu pastor. Pero es importante hacerlo porque cuando tú confiesas, tú puedes dejar y entonces hayas perdón. Pero el que sigue encubriendo, sigue bajo maldición. Satanás no quiere que tú confieses pecados pasados para que tú sigas bajo maldición. Porque él sabe que mientras que tú encubras, nunca vas a pasar de la tierra de no es suficiente a la tierra de más que suficiente. Porque vas a seguir siendo esclavo porque estás encubriendo tu pecado. Ahora, sácale provecho a tu pecado. Suena raro, ¿no es cierto, Johnny? ¿Sí? Sácale provecho a tu pecado. En vez de que el pecado te saque provecho a ti, sácale provecho a tu pecado. Te voy a contar una historia para que lo entiendas. Cuando yo me convertí al cristianismo, yo me enamoré inmediatamente de Dios con locura. Yo era ese joven en la iglesia enamorado de Dios, loco, espiritualoide, ese era yo. Todos los servicios yo llevaba personas nuevas. O sea, la iglesia tenía varios servicios y yo salía de un servicio, dejaba a la gente en su casa, recogía a otro grupo de personas y volvía a la iglesia. Ese era yo. Llenaba mi carro. Todas las mañanas, los domingos, me levantaba a mirar, a revisar todos mis contactos, a invitar gente, y llenaba el carro, lo llevaba. Varias veces llenaba el carro. Ese era yo. Todavía no me había casado, estaba soltero, pero ya tenía un llamado de pastor. Y resulta que hubo un día en que unos amigos me invitaron a tomar una cerveza. Yo sabía que no debía ir, pero yo fui. Y sabía que no debía tomar e intenté por un tiempo decir no, pero ellos me presionaron una cerveza. Yo debía haber dicho no, pero yo dije sí. Y una cerveza se convirtió en 2, 2 se convirtió en 3, 3 se convirtió en 4, 4 se convirtió en 5 y ahí perdí la cuenta. Y al otro día me levanté
y en esa noche había cometido más pecados que en toda mi vida antes de Cristo. Y yo me levanté sintiéndome miserable, creyendo que yo ya no era digno de mi llamado, de algún día ser pastor, de un día liderar personas. Me sentí tan mal. Y entonces entré en un ayuno de arrepentimiento. Y durante 3 días busqué a Dios, simplemente palabra, agua, 3 días. Pero terminados los 3 días, Dios me habló. Y me dio una palabra que encuentras en Daniel que dice, muchos de los sabios caerán, pero eso los purificará y los preparará para la hora final. Y ahí Dios me habló y me dijo, aprovecha tu pecado, Pedro. Si ya caíste, usa tu pecado para saber cómo más no caer. Y Dios me habló, porque en ese momento yo no perdí nada. Yo no tenía un ministerio, yo no estaba casado, yo no tenía hijos, yo no perdí nada. Ese fue uno de los pecados que me salió barato. Pero Dios me dijo, ¿qué hubiera pasado si hubieras caído en este pecado estando casado? Con una iglesia, con hijos. ¿Qué te hubiera costado? ¿Qué me hubiera costado? Me hubiera costado mi matrimonio, me hubiera costado mi pastorado, me hubiera costado mi trabajo, me hubiera costado mis hijos, me hubiera costado mis amistades. El precio hubiera sido alto. Así que Dios me dijo, Pedro, ¿qué pasa si aprovechas esta caída para responder con radicalidad? Para decidir ser radical en tu vida. Eso ocurrió hace 22 años. El tiempo que yo llevo sin tomarme un trago. Porque después de ese día, yo decidí que no iba a volver a beber cerveza, vino, whisky, nada. Fue el último día que yo me tomé un trago. El próximo me lo voy a tomar las bodas del Cordero con Jesucristo. Pero también fue el día en que yo decidí que iba a cambiar mi forma de relacionarme con el sexo opuesto. Y empecé a ser radical. ¿Sabes qué hice? Era soltero, no tenía novia, pero cambié mi relación con mis amigas. Cuando ellas me iban a abrazar, lo típico que pasaba entre jóvenes solteros que me iban a abrazar, yo les quitaba el brazo. Y ¿qué le pasa? Yo decía, yo ya le estoy siendo fiel a la esposa que Dios todavía no me ha entregado. Empecé a ser radical. El día que me novié con mi esposa, le dije, ¿quieres ser mi esposa? Pero esto va para el matrimonio. Y el primer pico, la primera vez que tú toques mis labios, será cuando ya estemos casados. Ese día empecé a ser radical. Dejé de ir a lugares, dejé de escuchar cierto tipo de música, dejé de tener ciertas lecturas. Ese día entendí que lo más lejos del pecado es lo más cerca de Jesucristo. Pero al mismo tiempo también te voy a contar costos, Mateo. Cuando yo empecé a hacer eso, dejé de ser atractivo para el resto de mis amigos. Todos ellos cristianos, porque todos mis amigos eran creyentes. Pero como ellos no estaban dispuestos a ser radical como yo, mi forma de vida los hacía sentirse incómodos. Así que me atacaron. Me empezaron a decir que yo ya era un extremo, que alejaba a las personas, que la gente no quería ir a la iglesia por la forma en la que yo vivía el cristianismo. Me trataron de atacar de todas las maneras, porque yo estaba buscando ser radical. Pero te cuento algo, de todos esos amigos, hoy al que Dios más le ha confiado es a mí. Porque lo que ellos vieron como extremo, Dios lo leyó como digno de confianza. Alguien a que Él le podía entregar una iglesia, un ministerio, unción, autoridad, una esposa, unos hijos y muchas cosas que alguien que no fuera radical perdería. Todo esto para decirte, aprovecha tus pecados. Aprovecha tus caídas. Aprovéchalos para saber cómo no caer, para saber cómo no pecar, para identificar cuáles son las medidas que ahora son importantes en tu vida, para responder con radicalidad. Se te metió el ladrón por una ventana, sella esa ventana. Se te metió el ladrón por una puerta, ponle una seguridad a esa puerta. Si ocurrió una vez, aprovecha eso para decirle a Satanás, esta fue la última vez que tú me robaste lo que Dios tiene para mí. Porque a partir de este momento yo me vuelvo radical. ¿Sabes qué es radical? Radical es cerrarle todas las puertas al diablo para que no pueda entrar a tu vida a robar, matar y destruir. ¿Le fuiste infiel a tu esposa? Sí, lo tienes que confesar. No solamente no es volverlo a practicar, requiere confesión. Pero aprovecha para empezar a rendir cuentas, para no volverte a acercar al sexo opuesto de esa manera, no compartir con alguien del sexo opuesto a solas.
excepto cuando es tu esposa. Para no tener amistades con mujeres si eres hombre, con hombres si eres mujer. Para vivir con radicalismo. Mira, en este tiempo cada vez se requiere que seamos más radicales. Ustedes los jóvenes, este mundo está sobresexualizado. Ver una mujer desnuda en mi época era fregado. Era difícil. Ay, no te rías, que tú también sabes lo que uno tenía que hacer. Era como que alguien pecaba y uno, ¿qué es pecar? ¿Cómo se siente? Hoy en día ese pecado toca la puerta de ustedes. Pero eso lo único que está diciendo es que tienen que ser más radicales. Que tienen que subir las medidas, las protecciones. Que tienen que tener más cuidado con el uso de su celular. Estamos viviendo tiempos diferentes. Pero lo único que eso significa es que las medidas tienen que ser más estrictas, que tienen que ser diferentes, que tenemos que aumentar. Porque las consecuencias siguen siendo las mismas. Si tú estás en pecado, estás en la tierra de no es suficiente y jamás vas a entrar a la tierra de más que suficiente. Así que lo que realmente está ocurriendo cuando tú cedes al pecado es que está cambiando tu condición. Dejas de vivir como hijo y empiezas a vivir como esclavo. Vas a tener una vida miserable. El desierto no solamente es salir de Egipto, es sacar a Egipto de nuestro corazón, es no comportarnos como esclavos. No es posible que cristianos, personas que ya conocen a Jesucristo, todavía busquen obtener con trampa, con mentira, robando, así sean cosas menores. No le pongas precio a tu integridad, no le pongas precio a tu santidad. Jesús nos dice que si tu ojo te hace pecar, ¿qué tienes que hacer? Arráncatelo y bótalo al fuego. Que si tu mano te hace pecar, arráncatelo. Que si tu pie te hace pecar, arráncatelo. ¿Sabes lo que está diciendo Jesús? Dijo, no le pongas precio a tu santidad, porque el precio de no ser santo siempre va a ser mayor. Eso es lo que está diciendo. No, es que, Señor, es que para ser santo, entonces no puedo tener esa amistad, no puedo ir a esos lugares, no puedo escuchar esa música, no puedo tener ese celular, no puedo hacer. Y el Señor te dice, sí, es un precio alto, pero el precio de estar en pecado es más alto. Así que si te toca pagar ese precio, vas a ahorrar. Te va a salir más barato. No le pongas precio a tu santidad. El desierto es el lugar donde tú entiendes que no puedes vivir una doble vida, con prácticas escondidas, que nadie ve, pero Dios ve. Y es que hay varios que no han confesado porque no quieren dañar una imagen que es falsa. A lo que me refiero es que varios dicen, no, es que yo quiero ir a otro lugar a confesar para que el pastor no piense mal de mí. ¿Por qué te empeñas en cuidar una imagen que es falsa? Cuando con mi esposa estábamos de novio, un día estamos en un lugar, estamos con una persona cercana a nosotros, creyente, y pasó una mujer de esas que roban miradas. Y esta persona se volteó y miró, mejor dicho, casi la hortícolis. La examinó completamente. Y Ana María se dio cuenta. Entonces Ana María después me dice, uy, tan feo que se vio ese hombre mirando. Me dice, menos mal que a ti no te pasa. Yo le dije a ella, tenemos que hablar. Yo quiero que entiendas que a mí se me pasa. No me pasó porque me aguanté. Porque tú me estabas mirando. O sea, a la larga fue el miedo lo que no, mentiras. Por cobarde, no mire, no pequé por cobarde, no, mentira. Le expliqué, a mí también se me quisieron ir los ojos, pero yo luché para que no se me fueran. Pero no siempre lo logro, le dije. Entonces cuando le dije eso, ella me miró así como desilusionada, ¿no? Y me dice, yo hubiera preferido no saber eso de ti. Yo le dije a ella, pues yo prefiero que lo sepas, porque si te vas a casar conmigo, cásate con la persona que es, no con la que tú imaginas que soy. Cásate con mis defectos y con mis virtudes, con mis fortalezas, pero también con mis debilidades, porque tú vas a ser la ayuda idónea de esa persona, no de alguien que no existe. A lo que te quiero decir es que tener una doble vida, encubrir tu pecado, es guardar una imagen de una persona que no eres tú. Ahora, tú no eres lo que haces, yo sé, pero no te conviertas en un hipócrita por ocultar lo que has hecho.
No trates de guardar una imagen que no existe, que es mentira. Si Dios ya te vio, que todo el mundo lo sepa. Yo lo he pensado, tú dices, ¿sabes por qué yo siempre he metido dentro de mis prédicas mis caídas? Porque yo siempre he dicho, Señor, si contar quién soy hace que yo no pueda ser su pastor, yo no debería ser su pastor. Si me toca ser un hipócrita, un mentiroso, un engañador para pastorear, prefiero no hacerlo. No vivas algo que no eres. Sé transparente. El desierto es el lugar donde tú entiendes que tienes que dejar todo aquello que Dios te está llamando a dejar. Sí, rumba, sexo, todo lo que Dios no aprueba. Y vivir radicalmente para Dios. Tú apruebas tus desiertos cuando te enamoras de Dios, lo haces tú todo. Sacas Egipto de tu corazón. Y esto lo llamamos santidad. Sales de la esclavitud cuando dejas de seguir al faraón y sigues a Jesucristo. Apruebas tu desierto cuando aprendes a vivir en santidad. Sal de tus desiertos. No están supuestos a ser destinos, están supuestos a ser lugares de paso, pero hay algunos que insisten en no confesar sus pecados, insisten en vivir una doble vida, insisten en no ser radicales, en no poner límites a sus vidas, y estás viviendo un destino que está supuesto a ser una temporada. Y hoy Dios te dice, sal de tu desierto, vive con santidad. Lo cual nos lleva al tercer y último punto. La tierra de más que suficiente. La tierra de más que suficiente. Quiero que pongamos la primera imagen. Mira, esta es la tierra. Sí, menos de lo suficiente, ¿no? Pero tú te das cuenta que esta tierra promete, ¿no? Esta tierra parece popular, esta tierra parece atractiva, pero es una tierra donde tú jamás descansas, donde todo el tiempo te tiene trabajando, va a 1000 por hora, no te deja ni disfrutar lo que tú estás haciendo porque es acerca de hacer y no poder disfrutar. Pero ahora pongamos la nueva imagen. Esta es la tierra donde Dios te quiere. La tierra de más que suficiente, donde hay paz, donde hay deleite, donde se puede disfrutar de sus frutos, donde se puede vivir su fertilidad, donde tú puedes disfrutar a tu familia, donde tú puedes gozar de lo que Dios te ha entregado. ¿De qué te sirve tener si no lo puedes disfrutar? A veces cuando uno pasa por todas las mansiones que uno encuentra en Miami, algo que yo noto es que la mayoría de ellas están desocupadas. Y yo digo, ¿preferías tener una mansión desocupada que una pequeña casa llena? Pero te das cuenta que el diablo nos engaña y nos hace creer que estamos viviendo en abundancia cuando realmente estamos viviendo como esclavos. En la tierra de más que suficiente, tú logras disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Ahora mira lo que dice Josué 1:6. Nos dice, sé fuerte y valiente. ¿Esto es un consejo? Puedes responder cuando yo pregunto algo. ¿Qué es? Una orden, una instrucción. O sea que si tú no obedeces, tú estás desobedeciendo. Sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometí a sus antepasados. Mira que Josué no le está diciendo a José, sé fuerte y valiente para que tú conquistes. No, sé fuerte y valiente porque ellos dependen de tu esfuerzo y valentía para ellos conquistar. Y acá nos está hablando a los cabezas de hogar, a los hombres. Si tú no te esfuerzas, si no eres valiente, tu esposa y tus hijos no van a entrar a conquistar. Si tú no te esfuerzas, si no eres valiente, la empresa que tú tienes va a dejar de crecer y tus propios empleados se van a ver perjudicados. Si yo no me esfuerzo y no soy valiente, Full Life no va a conquistar todo lo que Dios tiene para nosotros. No es solamente acerca de ti, es acerca de los que tú lideras, de los que Dios puso bajo tu cuidado. Israel había aprobado su desierto y ya estaban listos para entrar en su tierra prometida. Esa tierra es más que suficiente, pero Dios les da una instrucción. Les dice, no solamente es entrar, es conquistar, es ampliar. Porque hay muchos cristianos que entraron, pero están haciendo casa ahí en el borde. No están entrando con, no, acá está bien, esto está bueno. Porque no buscan lo mejor, sino se conforman con lo bueno. Y por eso Dios da la orden y dice, esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? Además porque también la pregunta, bueno, ¿en qué me tengo que esforzar y ser valiente?
Y acá dice Josué 1:7, solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer. Y mira acá la diferencia, no te estoy diciendo sé fuerte y valiente para comprar el carro que no puedes pagar, porque es como muchos usan el esfuerzo y la valentía, ¿no? Van a comprar un carro, pero les ofrecen uno más grande, con una cuota que no pueden pagar, y ellos se emocionan y dicen, voy a ser fuerte y valiente. No, usted está siendo estúpido, se está metiendo en algo que usted no debería meterse. En obedecer, en hacer lo que Dios te está llamando a hacer. No, y perdona que use esa palabra, pero es que hay algunos que confunden la valentía con estupidez. El valiente le cree a Dios a pesar de los gigantes. El estúpido ni consulta a Dios porque se capricha con ciertas cosas. Solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. Y acá está hablando para obedecer. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. El año 2020 fue un año bastante curioso, ¿no? Un año bastante especial. Yo creo que va a pasar a la historia de nuestra generación como un año que nos trajo tantas cosas. Como iglesia fue el año en que construimos este templo, en que nos tocó cerrar, hacerlo todo online, creerle a Dios, caminar un montón por fe. Pero cuando estábamos en ese año, Dios me habló, o nos habló a mi esposa y a mí, y nos llamó a comprar casa. Bueno, nosotros en ese momento teníamos un apartamento pago, así arrancamos nuestro ministerio. Yo siempre he sido muy organizado con las finanzas, entonces nunca he tenido deudas. Así que nosotros ya teníamos nuestro apartamento pago, teníamos todo perfecto. Entonces nuestros pagos mensuales eran mínimos, o nuestros gastos mensuales. Y Dios me dice, quiero que salgan a comprar una casa. Y cuando Dios me dijo eso, imagínense, en pandemia, reuniones online de la iglesia, el futuro de la iglesia por fe, pero por vista qué. Yo le dije a Dios, gracias, pero no. Pero gracias. Y pasó un tiempo y Dios me volvió a hablar. Y me dijo, Pedro, tienes que comprar una casa. Y yo, muy lindo, tú eres muy generoso, gracias, pero yo creo que va a estar más cómodo en el apartamento, es menos estrés, gracias. Y me habló una tercera vez más. Y me dijo, Pedro, cuando yo te dije que comprara en el templo, si tú no me hubieras hecho caso, tú me hubieras desobedecido. Y yo le dije a Dios, sí. Me dijo, lo mismo ocurre con la casa. Si tú no la compres, tú me estás desobedeciendo. Y va a haber consecuencias, Pedro. Porque no solamente por cobardía tú vas a dejar de crecer en fe, sino vas a estancar a todos los de Full Life. Porque si tú no creces en fe, ellos se estancan. Así que te va a requerir valentía, pero quiero que entres a conquistar esta tierra que te va a requerir fe. Ay, Dios me habló de esas cosas en las que tú sales a obedecer. Entonces fuimos con mi esposa, encontramos la casa, miramos a ver en cuánto podíamos vender el apartamento, entré a mirar todos los préstamos de hipoteca, cuánto me quedaba mensualmente que yo lo pudiera pagar. Hice todo, ¿no? La parte humana. Pero cuando lo hice, me di cuenta que nos faltaba una cifra de dinero muy alta. Mira, necesitamos estas. Le dije a mi esposa, le dije, mire, ya encontramos la casa, ya sabemos en cuánto podemos vender el apartamento, esto es lo que nos presta el banco, este es el mortgage que quedaríamos pagando, pero para eso necesitamos este monto de dinero de down payment, y era muy alto. Y nosotros ya hemos entregado todo nuestro dinero pro templo. Entonces mi esposa me dice, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo le dije, nada. Yo obedezco, pero Dios nunca me dijo que hiciera milagros. No me lo pediría porque yo no sé hacer milagros. De mí la obediencia, de los milagros. Yo le dije, muy sencillo, yo ya estoy al frente del mar, no puedo pasar, o Él abre el mar en dos, o acá nos quedamos. Pero delante de Él, Él sabe que yo hice todo lo que Él me dijo. Esa noche invitamos a mis papás a comer a la casa. Y cuando estábamos comiendo, nosotros ni les contamos nada de lo que había pasado. Pero al final de la noche mi papá dice, Dios me habló a mi corazón y me dijo que les tengo que dar un dinero para comprar una casa. ¿Cuál crees que fue el monto de dinero que nos dio? Exactamente lo que necesitábamos. Ahí entendí
que si tú no te esfuerzas, si no eres valiente, tú no solamente te limitas a ti, limitas a todos los que te están mirando. Porque enseñamos lo que sabemos, pero replicamos lo que vivimos. Tus creencias se convierten en fe cuando obras alineado a ellas. Hay muchos que le están creyendo a Dios, pero como no obran alineado a esas creencias, no tienen fe. Por cobardes tienen creencias, pero no fe. Y la fe es la que hace milagros. Y quiero volverlo a repetir. Tus creencias se convierten en fe cuando obras alineado a ellas. Hay muchos cristianos que no están conquistando porque no tienen fe. Están embarazados de creencias, pero todavía no las dan a luz porque todavía no obran alineado a ellas. Porque aunque le creen a Dios, por miedo o por flojera, no le obedecen. Y es muy triste estar en la tierra de más que suficiente y vivir como si estuviera en la tierra de apenas lo suficiente por cobardes, por falta de esfuerzo. Como decimos los colombianos, por falta de berraquera. Como dicen los mexicanos, por falta de huevos. El pastor sí está grosero hoy, ¿no? Sáquenla. Cuando estábamos inaugurando este templo, nadie nos conocía. Lo cierto es que nadie conocía a Full Life, ¿no? Los que estábamos ahí sabíamos, nadie nos conocía. Éramos el secreto más bien guardado de Miami. Nadie sabía quién era yo, nadie, nada. Nosotros éramos como los que Dios estaba haciendo, y el diablo nos miraba. Pero cuando inauguramos este lugar tan hermoso, además es que éramos un grupo muy pequeño, es que yo quiero que entiendas que este reto lo tomamos cuando éramos 300 personas, que entregamos todo lo que teníamos, no yo solamente, sino los que estaban, entregamos todo lo que teníamos para comprar este templo, solamente porque Dios nos lo dijo. Y cuando lo estábamos inaugurando, yo miré este lugar tan hermoso, yo dije, esto toca ponerlo al servicio de la ciudad. Yo todavía no era el presidente de la asociación de pastores, pero llamé a la presidenta y le dije, mira, tenemos un templo, lo inauguramos, quiero ponerlo a tu disposición para que las reuniones de pastores les pueda hacer acá. Y ella me dijo, ok, vamos. Y hicieron la primera reunión. Entonces empezaron a llegar todos los pastores que llevan muchísimo más tiempo que nosotros. Nosotros llevamos 7 años como iglesia cuando compramos este templo. Entonces llegaron acá todos mayores que yo el más jovencito. Entonces cuando llegaban y veían el edificio, me decían, perdón, ¿esta es una iglesia americana que les presta? Yo, no, es nuestra iglesia. Y llegaban otros y decían, pero ¿qué negocio ocurre acá normalmente que les están prestando? Yo, no, es la iglesia. No lo podían creer y entonces entraban deslumbrados y se sentaban por ahí. Y yo me acuerdo que yo me hice allá. Y de pronto pasó un pastor y cogió y les dijo a ellos, miren, hermanos, yo quiero que sepan que esto que ustedes están viendo acá no es porque Pedro sea favorito. Esto es porque Dios los está invitando a lo mismo a ustedes. Y entonces yo estando allá, yo me empecé a sentir mal. Porque yo dije, Señor, ¿por qué nosotros? ¿Por qué nosotros, Señor? Acá hay gente que lleva mucho más tiempo, más recorrido que nosotros y no tiene ni siquiera lugar propio, ni siquiera más chiquito. ¿Por qué nosotros? Y Dios me habló y me dijo, Pedro, porque se los ofrecí y no me creyeron. Porque se los ofrecí y les dio miedo. Porque se los ofrecí y no se esforzaron. A ti no te lo entregué, Pedro, porque tú seas favorito. A ti te lo entregué porque cuando te lo dije, te esforzaste y fuiste valiente. Porque convertiste tus creencias en fe, entonces pariste un milagro. Y quiero terminar con esto. Entonces siempre decimos los pastores cuando no vamos a terminar, pero bueno. El pueblo de Israel había salido de la esclavitud porque dejaron de seguir al faraón y empezaron a seguir a Moisés. Habían estado en el desierto donde conocieron a Dios. Y cuando tú conoces a Dios, Dios sí te dice, tú me tienes que creer, Kemil.
Tú me tienes que creer porque yo soy el Dios que no miento, yo soy el Dios que prometo y cumplo, yo soy el Dios que lo que digo ocurre. Que tú me tienes que creer porque a lo largo de mi vida yo te lo he mostrado y porque si le preguntaras a las generaciones pasadas, todos te dirían que todo lo que dije ocurrió. Eso es lo que espera Dios, por eso Dios le ofende tanto la falta de fe. Porque tener falta de fe es llamarlo mentiroso cuando Él no merece eso. Dios no podría mentir. Dios no puede hacer el mal. Hay cosas que Dios no puede hacer. Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios es justo, Dios es verdad. Y entonces le dijo al pueblo de Israel, bueno, voy a entrarlos a la tierra de más que suficiente, pero Moisés toma un hombre de cada tribu, eran 12, y envíalos a explorar para que ellos vean lo buena que es la tierra, lo grande que son mis promesas. Quiero que la vean porque estoy ansioso porque ellos vean lo que estoy por entregarles. Y entonces se fueron 12 espías. Dentro de ellos Josué y Caleb y otros 10 hombres. Y llegaron a la tierra de más que suficiente y vieron lo fértil de esa tierra. ¡Wow! Y vieron los frutos de esa tierra. ¡Wow! Pero al mismo tiempo también se dieron cuenta que la tierra estaba poblada por gigantes. Gigantes que ellos tendrían que vencer, gigantes que ellos tendrían que derrotar. Sí, estoy hablando de tu negocio y de todos los gigantes que estás viendo que te quieren hacer renunciar a él. Estoy hablando de tu matrimonio, de todos los problemas que estás viviendo dentro de ellos, de perdonar esa infidelidad y de todo aquello que tú dices es un gigante. Sí, eso quieren hacernos huir de esa tierra. Y ellos vieron esos gigantes y cuando llegaron con los frutos y reunieron al pueblo y dijeron, la tierra es buena, miren el tamaño de las uvas, miren el tamaño de las manzanas, miren, pero igual son el tamaño de los gigantes. Allá hay un ejército más numeroso que nosotros, más poderoso que nosotros. Son hombres gigantes y bien armados. Sus ciudades están fortificadas. Y todo el pueblo empezó a llorar. Y empezaron a decir, Dios nos ha engañado. Dios nos prometió para dejarnos acá en burla, para no cumplirnos. Y empezaron a renegar contra Dios. Pero en ese momento Josué y Caleb pasaron al frente y le dijeron, no hagan esto, no pequen contra Dios. Desde el día que el Señor nos sacó de Egipto, Él ha cumplido, Él abrió el mar en dos para que entráramos y pasáramos como por tierra seca. Él nos entregó los egipcios. Él hizo llover maná del cielo. Él hizo salir agua de una roca. Él nos alimentó con codornices. Dios hizo que nuestra ropa no se desgastara. Creámosle a Dios. Dios nos prometió la tierra de Él, son los gigantes. Pero el pueblo no les hizo caso. Y todos siguieron llorando, amargados, renegando contra Dios, sin creerle. Y a Dios eso le ofendió. Porque a Dios le ofende tu falta de fe a pesar de todo lo que Él ha hecho para que tú creas y obres alineado a tus creencias. Así que Dios dijo, este pueblo, esta generación no entrará en esa tierra. Y los únicos que entrarán serán Josué y Caleb, por cuanto ellos creyeron. Así que tuvieron que quedarse más de 40 años ahí en el desierto a causa de este pecado. Y después de ese tiempo, todos los que no habían creído, esa generación habían muerto. Pero ya había una nueva generación que había crecido. Y estaba Josué liderando esa generación. Pero Caleb también había creído. Así que Dios le había dado una promesa. Dios le había dicho a Caleb, Caleb, por cuanto tú me creíste, toda tierra que tú pises, yo te la entregaré. Mira lo que Dios le estaba diciendo. Toda tierra que tú pises, yo quiero que entiendas que lo que no pises no lo pidas. Pero que si lo pisas va a ser tuyo. La tierra que tú pises, yo te la entregaré. Josué tenía 85 años, para aquellos que creen que esto ya se les pasó, que ustedes ya están muy viejos para recibir promesas de Dios. 85 años tenía cuando él entró a conquistar. Entonces se reunió con Josué y le dijo, Josué, tengo que hablar contigo. Tú estabas presente cuando Dios me prometió que toda tierra que yo pise, Él me la entregará. Ya elegí la tierra que quiero. Y entonces Josué le dice, cuéntame, ¿cuál es la tierra que tú quieres? Y entonces Caleb le dijo, hay otros que las cogen por lo fácil, yo las cojo por lo buena. Hay otros que las cogen por lo fácil, yo las cojo por lo buena. Porque Dios nunca me dijo que si yo pisaba las tierras fáciles, Él me las entregaría. Él me dijo, la que tú pises te la entregaré. Entonces yo no escojo la fácil, yo escojo la mejor, independiente si es fácil o es difícil.
porque de mí son las tierras, de Dios son los gigantes, de mí son las bendiciones, de Dios son los milagros. Mira, hay unos que se han conformado con lo bueno y no están yendo tras lo mejor. Hay algunos que se han conformado con lo fácil y no han ido a conquistar lo difícil. ¿Qué es lo que realmente es bueno? Hay algunos que no están haciéndolo como Caleb, que cuando miran la tierra dicen, esto está fácil, acá me quedo. Dios te dice, no miren lo fácil, porque lo difícil o lo fácil es mío. Decide por lo bueno, escoge la mejor de las tierras, porque tuya será la tierra y yo me encargaré de los gigantes, te dice tu Señor. Hoy te vengo a decir de parte de Dios que hay tierras que te están esperando, que tú fuiste creado para grandes conquistas, que Dios te sacó de una esclavitud porque quiere traerte una tierra grande, espaciosa, fértil y abundante. Hoy vengo a decirte de parte de Dios que cambies tu mentalidad de esclavo, que dejes de limitarte y dejes de limitar a Dios, que decidas creerle. Hoy Dios te dice, toma tus creencias y empieza a caminar alineado a ellas y conviértelas en fe, porque entonces con fe vas a parir milagros. Hoy Dios te dice, deja de ser cobarde, deja de obrar con pereza. Levántate como Caleb y conquista la mejor de las tierras. Quiero decirte que cuando miramos en Apocalipsis, hay una lista que Dios dice de los que no heredarán la tierra, de los que no heredarán el reino de los cielos. ¿Sabes quiénes son los primeros? No son los adúlteros. No son los sexuales inmorales. No son los inmorales. ¿Sabes quiénes son? Los cobardes. Porque Dios dice, en mi reino no hay lugar para cobardes. Yo quiero un reino de Caleb, de personas que me crean, que vayan y conquisten, que se esfuercen y sean valientes, que hereden la mejor de las tierras. Hoy te vengo a decir de parte de Dios que salgas de la esclavitud, porque fuiste llamado a la tierra de más que suficiente, y que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Recuerda, si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo, así que síguenos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.